Bienvenidos, Dios les bendiga a aquellos que nos siguen a través de Facebook. El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestros amigos de Apocalipsis Network, ahí en todas partes del mundo. Llegando también a Grecia, Turquía, Francia, Israel y todas partes de América Latina para la gloria de nuestro Dios. Que la palabra del Señor corra como un río, esa es nuestra oración. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, así que toda la red de radios de Apocalipsis Network y todas las transmisoras de televisión sean bienvenidos, aquellos que nos siguen también reciban la palabra del Señor, como también nosotros tenemos palabra del Señor aquí para cada uno de nosotros. Así que el Señor le bendiga, gracias por estar. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos en un mundo donde todo se está torciendo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Porque es así. Todo lo que Dios estableció, todo el hombre lo está torciendo. Y hay algo que es muy extraño hoy en día, es hacer el bien. Hasta se puede ver como mal visto el tratar de hacer el bien. En una sociedad donde todo está corrompido, donde todo es corrupción, donde todo es arrogancia, intereses, el tratar de ayudar o el tratar de hacer algo bien para bajar un poco el nivel de mal, entonces eso no es nada común. Es raro que alguien tenga esa disposición para hacerlo. Y es el mundo que nos tocó vivir. Y tenemos dos opciones. O nos subimos a eso, tomamos ese carro y ahí estamos. O tomamos la determinación de marcar diferencia, de ser diferentes. Ya el haber nacido de nuevo y el haber hecho nuestra oración de fe y aceptar a Jesús en nuestro corazón ya nos hace personas diferentes. Ya dejamos de ser creación y pasamos a ser hijos de Dios. Pero la tarea de un creyente no termina ahí con su oración de fe. La tarea del creyente sigue en extender el reino, predicar la palabra, testificar de Cristo, pero también marcar diferencia. En un mundo donde hacerlo nos trae problemas, hablando de problemas. En un mundo donde hacerlo no es bien visto. En esta sociedad donde exaltan lo que es malo como si fuera bueno y rechazan lo que es bueno como si fuera malo. Porque esto es lo que estableció el Señor. Le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, y eso es real en este tiempo. No es que lo estamos por vivir o se está... No, ya lo estamos viendo. Lo que es malo, lo que es abominación delante de Dios, la sociedad, el mundo, el sistema lo llama bueno. Y lo que es bueno, la conversión, la salvación, el arrepentimiento, el nacer de nuevo, eso lo llaman malo, no reditúa, no vende. Y de esto se trata. Pero gloria sea al Señor que nos ha puesto a nosotros para marcar la diferencia, o por lo menos eso es lo que tendríamos que hacer en este tipo de sociedad, en este tipo de mundo. Ir contra el sistema, ir contra la carne, ir contra lo que nos quieren imponer, y esto no es un mensaje político, pero sí marcar una diferencia como hijos de Dios, como creyentes, que nos va a traer problemas, sin duda vamos a tener un problema, porque la corriente del mundo es tan fuerte que hay que poner un esfuerzo extra para no caer en esa corriente, en vocabulario, en acciones, en reacciones, en pagar el mal con la misma moneda. Pero Dios nos ha puesto en este tiempo para marcar diferencia, para que hagamos cosas distintas. Y esto va a ir contra nuestro carácter, contra nuestra manera de pensar, contra la tradición, contra la forma que nos han criado. Esto va totalmente contra, porque el reino del Señor es el reino del revés. Y el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios hoy aquí es raro, es muy extraño. Es raro que alguien pueda hacerlo. Y cuando lo hace puede ser mal visto. Y ahí en Romanos capítulo 12, quiero que lo vayas buscando, el apóstol Pablo nos dio consejos justamente para aplicarlo a todos aquellos que quieran hacer la diferencia, que quieran marcar la diferencia. Hay consejos para aquel que quiera tomarlo y decir, quiero ser distinto, quiero ir al próximo nivel, quiero ser distinto y marcar mi generación. Mi oración sobre los niños, sobre los jovencitos, cuando empiezan las clases, y cuando tenemos que orar por ellos, cuando oramos por ellos, siempre, Señor, que ellos marquen diferencia en la generación donde están. En el liceo, en la escuela, en donde se muevan. Siempre que marquen diferencia y afecten a su generación, a bendición. Que a través de ellos la palabra del Señor y el Espíritu Santo corra también como un río. Y que sus compañeritos también puedan entender que se puede ser diferente.
se puede hacer distinto a lo que el mundo y el sistema les está enseñando. Y ahí en Romanos capítulo 12 dice la Escritura que nos enseñan consejos, nos enseñan motivos como para marcar la diferencia. Pero también el poder hacerlo es ponerse en contra del sistema, ponerse en contra de muchas cosas. Porque dígame, muchas veces ir a predicar en una plaza es motivo de rechazo, de burla, y estamos haciendo lo bueno, pero la gente lo toma como malo. El ir a visitar a un enfermo y orar por él en el hospital, el hacer algo por alguien, el tenderle la mano a alguien, es que el otro piense que ya estamos dando algo porque vamos sin duda después a pedir un favor por algo. Y eso es mal visto hoy en día. Pero Romanos capítulo 12 nos enseña varios consejos, nos da varios consejos para que podamos marcar diferencia en base a la palabra del Señor. Pero quiero ir al versículo 21, porque solamente un versículo. Romanos capítulo 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La Nueva Versión Internacional dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y hay una cosa curiosa en este versículo, que si bien este versículo habla de ser distinto, pero hay algo curioso porque no es un prólogo de todos los consejos que Pablo nos da, sino que es el epílogo de los consejos que Pablo nos da. No significa que este versículo viene antes de los consejos o motivos que tenemos para ser diferente. No significa que este versículo viene antes del consejo que Dios nos da Pablo para marcar diferencia en donde estamos, sino que viene después de todos los consejos, viene este versículo. Y dice: no te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal con el bien. Es el epílogo, es el sello de las cosas distintas que tenemos que marcar nosotros como creyentes. Es la parte final, es el punto final donde nos enseña a hacer, no solamente hacer lo que nos aconseja en los versículos anteriores, sino que estar tranquilo porque no caímos en la corriente del mundo, no caímos en la corriente de lo común. Porque como dije al principio, el ayudar hoy es algo raro, el no ayudar, esa es moneda corriente hoy en día. Pero me detuve en dos versículos que a mí me parecieron muy interesantes, si bien toda la Escritura, todo el capítulo es interesante, pero me detuve en dos versículos que justamente nos enseña a ser diferente en todas las áreas y por todas las cosas. El versículo 17 dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de manera tal que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Y esto no habla de otra cosa que tener una reacción distinta al común de la gente. ¿Cómo reaccionamos en situaciones inesperadas? ¿Cuál es nuestra reacción en esas situaciones que lo que intentan es sacar lo peor de nosotros? Esto es diferente. Los motivos para insultar, para maldecir, los motivos para ir en contra, para obrar mal, siempre están a la orden del día. Las cosas que nos salieron, el negocio que no caminó como podía, una separación dolorosa, la pérdida del empleo. Muchas cosas pueden suceder en nuestra vida que nos pueden llevar a maldecir, a obrar de una forma diferente, a ver todas las cosas de forma pesimista. Pero la Escritura aquí me dice: no te dejes vencer por el mal, sino que con el bien vence al mal. Hay cosas que nos suceden día a día que nos llevan a esta altura, si se quiere, entre comillas, de intentar maldecir, criticar, reclamar, tener acciones pesimistas todo el día, decir cosas que después, sin duda, cuando oramos, Dios nos hace recuerdo y nos tenemos que arrepentir. Es común de la gente. Esto es el común de la gente. Y tenemos esa opción de o subirnos a eso o hacer lo que Dios quiere, conforme su voluntad. Todo el mundo reacciona de la misma forma, porque hay algo bien simple. Las personas ante un problema lo que hacen o es insultar, o maldecir, o ponerse siempre pesimista, obrar de mala forma, explotar en su mal carácter, dejar o hacer ver que están molestos y ya emparejan a todo el mundo. Ese es un común de la gente. Si lo hiciéramos nosotros, ¿qué diferencia estaríamos marcando? ¿A quién le estamos diciendo que somos hijos de Dios? ¿O quién está viendo en nosotros un cambio que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer?
Son situaciones inevitables que tenemos a lo largo de nuestra vida, a lo largo del día. Cosas que nos pueden sacar del eje. Cosas que nos pueden llevar a pensar o decir cosas que después sin duda nos vamos a arrepentir. Y esa es la diferencia que tenemos. Cuando el mundo explota de la misma forma no hay arrepentimiento, sino que una cosa trae la otra y el problema se agranda. Pero cuando nosotros lo hacemos, entonces tenemos al Espíritu Santo que siempre nos está diciendo, cuidado, epa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál va a ser tu reacción? Es imposible o es inevitable manejar las situaciones que a nosotros nos quieren desestabilizar. Es imposible manejar esas cosas que nos suceden, que no van a nuestro favor. Es imposible manejarlas. No lo podemos hacer. Pero sí lo que podemos manejar, sí lo que podemos hacer es controlar nuestras reacciones. Hay personas que nos van a insultar, personas que nos van a rechazar, vamos a tener problemas con personas y siempre nos van a pagar con una moneda. El punto es no tratar de pagar con la misma moneda, porque entonces estamos pagando el mal con mal. Y no solamente estamos pagando el mal con mal, sino que nos estamos dejando vencer por el mal. Y no estamos usando el bien para vencer el mal. Siempre vamos a tener contrariedad con personas. Siempre va a haber gente que no cierra en su forma de ser y que va a ir contra nuestra manera de ser. Siempre, y esto es inevitable, el ser atacados, criticados. Solo por el hecho de ser cristianos y venir a la iglesia los domingos, ya estamos siendo mirados de una forma diferente. Luego, cuando usted cae o hace algo indebido, son los primeros en acusarnos. Tenemos el derecho de decir, cállate la boca y no digas esto, o ir a increpar, tenemos todo el derecho. Pero ¿esa es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios, teniendo el ejemplo de Jesucristo, es perdonar a aquellos que nos ofenden. No maldiga a los que los persiguen, dicen los versículos antes. No maldigas a los que los persiguen, al contrario, ore por ellos. Y pida a Dios la bendición sobre ellos. Por eso le dije que este mensaje siempre va a ir contra nuestra forma, nuestro carácter, nuestra crianza, la tradición. Porque el mundo es esto, el que pega primero pega 2 veces. Pero Cristo lo que hizo fue cuando le pegaron es ofrecer la otra mejilla. ¿Qué significa? No reacciones. Cuidado con las reacciones. Por eso la Escritura a nosotros nos dice, no te dejes vencer por el mal. Porque todo el mundo lo hace. Cuando hay un retruco y lo pagan de una forma diferente con una traición, esperan el momento para volver a traicionar. Cuando le pagan con un insulto, el mundo devuelve el mismo insulto. Cuando le pagan con una maldición o hay una oportunidad para maldecir algo que está sucediendo, pues la boca se abre y maldice. La forma de pago a la maldad del mundo es con maldad. Y muchas veces hay creyentes que van contra la oscuridad con más oscuridad. Van contra la maldad con mayor maldad. Y no tendría que ser esa la forma nuestra de proceder en la vida, mucho menos proceder en la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a cosas diferentes. Cuesta, estamos de acuerdo, porque no es fácil recibir un insulto. No es fácil sentirse rechazado solamente porque dependemos de nuestro Dios o servimos a nuestro Dios. No es fácil ser criticados o que lo apuntalen con el dedo diciendo, aquel mirá lo que era y mirá lo que es ahora. No es fácil. Yo cuando entré al camino del Señor nadie me dijo que esto sería fácil. Al contrario, parece que todo se nos hace cada día cuesta arriba. Pero fuimos llamados con un propósito, que no solamente predicar la palabra y testificar de Cristo, sino también de actuar, reaccionar y accionar de una forma distinta, de una manera diferente. Que nos cuesta porque somos humanos y tenemos sentimientos, sí, estamos de acuerdo, nos cuesta. Nos cuesta a nosotros y a todos aquellos a quienes seguimos a Cristo. Pero mientras las personas no entienden cómo se puede pagar el bien con mal porque reaccionarían de la misma forma, somos nosotros los que tenemos que hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste. Aunque recibamos más maldad, más crítica, más amenaza, mayores traiciones. Es lo que tenemos que hacer porque es lo que Dios nos manda. Y no se deje vencer por el mal. Porque usted tiene lo necesario para poder con el bien vencer el mal. Tiene el favor de Dios, tiene la bondad, es hijo de Dios. Hay semilla de grandeza en su interior. La mayor fuerza del universo sopla a su favor. Tiene la gracia de Dios. Tiene la autoridad, tiene la sabiduría. Tiene armas para poder vencer el mal con el bien.
no es necesario que olvide eso para pagar ojo por ojo, diente por diente, o para buscar venganza a lo malo que le han hecho. Por eso la Escritura es clarita cuando dice, siempre habrán dificultades en nuestra vida, no te dejes vencer por ellas, y no pagues a esas con la misma moneda, sino con lo bien que hay en ti, vence el mal. Esto significa, pasando en limpio, quiero que actúes de forma diferente. ¿Cuesta? Pues claro que estamos de acuerdo que cuesta. ¿Es difícil? Es difícil. Solamente estar esperando en Dios cuando las cosas parece que el cielo se viene encima. Pero si no lo hacemos, estamos haciendo lo mismo que hace el mundo. Y es preferible que se acuerden de nosotros porque intentamos marcar una diferencia, que no se acuerden de nosotros porque hacemos siempre lo mismo y nos amoldamos a ellos. Marque diferencia. Donde está lo puede hacer. Yo no trabajo en un lugar donde todo el mundo es creyente. Creo que usted tampoco. Ustedes no estudian, los que lo hacen, en lugares donde son todos creyentes. No trabajamos en lugares donde todos son cristianos. Sería lo ideal. Pero no lo es, no es así. ¿Y por qué? Piense por qué. Si fue puesto ahí, no es solamente para que esté y lleve el sustento a su casa y dé lo mejor de sí, que también testificaría de Cristo de esa forma. Pero está ahí por alguna razón. Y es para marcar diferencia. Es para que lo vean y digan, este es loco y fanático. Pues no importa, usted está siendo diferente a los demás. Si le están llamando fanáticos, si le están llamando loco por ser creyente, usted ya está marcando diferencia. Porque eso significa que no se está amoldando a lo que los otros hacen. Está haciendo algo distinto. Y ellos saben que usted no participa de ciertas cosas. Eso ya significa, eso ya es hablar bien de usted. Aunque lo critiquen, aunque lo insulten, aunque se burlen, usted está marcando diferencia. No te junte con aquel porque va a la iglesia y es distinto. Mire, hay cosas que es mejor perderlas, hay amistades que es mejor dejarlas a un lado. Lo que no suma, acuérdese que resta. Y yo por lo menos en mi vida no quiero las cosas que resten. Quiero las cosas que sumen, que aporten, que me hagan crecer, que me traigan sabiduría. Tenemos a Dios, estamos de acuerdo, pero Dios pone personas a nuestro alrededor. El problema no es las personas que Dios trae. El tema es con qué personas se queda usted. Buena influencia, buenas amistades, o siguen aquello antes de conocer a Cristo. Bueno, pero eso es para otro mensaje. No se deje vencer por lo malo. Tiene con qué hacerlo. Tiene como vencer lo malo con el bien. Lo puede hacer. Pero el otro versículo que a mí me llama la atención es el siguiente. El versículo 15. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. El común de la gente anhela el éxito. Todo el mundo anhela el éxito. No conozco a una persona que no quiera ser exitosa. En el área que sea. Todas las personas quieren ser exitosas. Creo que nosotros también queremos hacerlo. Pero la diferencia de tener a Cristo en su corazón es la siguiente. Que a las personas que no tienen a Cristo en su corazón quieren ser exitosas, no importa si pisotean el fracaso de su prójimo. Puede ser exitoso en todas las áreas, no importando el fracaso del que está a su lado. Y si puede pisotearlo para subir un escalón más, entonces lo va a hacer. Eso no es reírse con el que ríe y llorar con el que llora. Cuando nosotros lo hacemos porque entendemos el fracaso del otro, podemos ayudarlo. Y eso es llorar con el que llora. Aquel que está pasando por una separación crítica, el que se quedó con un problema, el que perdió un familiar querido, el que está en una dificultad que no sabe cómo resolverlo, sería principio nuestro llorar con el que llora, pero no ponerse en lágrimas, sino acompañarlo en oración, hacerle saber que usted está con él y que ya no es él solo en su problema, sino que usted lo acompaña en su problema. Eso es empatizar con el hermano, es decir, estoy contigo, no sé lo que puedo hacer, pero por lo menos voy a orar por vos. Y sé que Dios te va a levantar y cuando le da aliento usted está llorando con el que está llorando.
Y cuando lo vea por alto en su éxito, usted se va a gozar porque parte de su éxito es suyo. Pero hoy el mundo ve las cosas de una forma diferente. El tema de usar un escalón para subir cada día, no importa si pisotea al que tiene al lado, al prójimo, aquel que ha perdido. ¿Sabe qué? El mundo tiene un problema. Porque hay muchas personas que lo critican a aquel que ha caído, pero critican también porque se ha levantado. Critican a aquel que ha fracasado, pero cuando tiene éxito también lo critican. Esto es el común del mundo. ¿Cómo van a entender que el llorar con el que llora y reírme con el que se ríe es un versículo, no solamente un versículo bíblico, sino que es una experiencia de vida con mi prójimo, a menos que tengan a Jesús en su corazón? ¿Cómo pueden entender que tengo que ayudar a aquel para que suba más alto que yo, mientras yo me quedo en el escalón más bajo? ¿Cómo puede entender el mundo que aquel puede superarse un poquito más con mi ayuda? Al contrario, cuanto menos éxito del prójimo, mayor será el mío. Hay personas, queridos, hay personas que se gozan con nuestros fracasos. Hay personas que se gozan cuando hay problema en la familia, en el matrimonio. Mire, hay una cuestión, y un día vamos a hablar sobre esto de las redes. Que cuando todo está bien, bueno, hay fotos de la familia y todos se sacan una selfie, se ponen así, se ponen allí, y hay un lago en el fondo y hay paisaje y está todo bien, pero también lo hacen cuando las cosas están mal. Que porque me separé, que porque las cosas no anduvo, porque aquel y porque aquella, porque es loca, porque es loco. Y ¿sabe qué? En vez de que las personas oren o digan, pobre muchacho, que no conozcan a Cristo, pobre. No, hay personas que se gozan con su fracaso. Se gozan con sus dificultades. Y eso no es llorar con el que llora. Eso es reírse del que llora. Eso es gozarse por aquel que está sufriendo. No tendría que ser así con nosotros los hijos de Dios. Es que entendemos ese versículo porque Jesús está en nuestro corazón y tenemos el ejemplo de Jesús. Que pudiendo haber pedido fuego del cielo, estando clavado en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay situaciones que a nosotros nos van a llevar la traición, a decir, no a nosotros, pero creo que más de uno lo ha pensado, ojalá que le vaya mal. Ojalá que no tenga suerte en la vida. Mirá lo que me hizo. Y porque me lo hizo, nunca le va a ir bien. Señor, perdóname. Pues lo que salió de aquí, mire, esto ya no vuelve. Pues exactamente lo contrario es lo que dice esta palabra. Porque cuando usted se goza con el fracaso del prójimo, de su hermano, usted está permitiendo que el mal lo venza. No está con el bien venciendo el mal. Sí, tal vez no puede entender cómo su hermano prospera y es levantado y va a otro nivel, o un prójimo, o un vecino. Pero ¿cómo puede ser si yo sirvo en la iglesia, estoy, creo, leo la palabra, ayuno, hago lo que tengo que hacer y siempre estoy en la misma, mientras veo que aquellos mundanos siguen creciendo? Mire, aunque le cueste, dice la Escritura, bendice a tus enemigos. Sus enemigos no es aquellos que le esperan con un arma tras una piedra. Sus enemigos es aquellos que les quita la seguridad. Son aquellos que los hace pensar de esta forma. No se cree que el enemigo es una persona que está allí apuntándolo con un arma. El enemigo es aquel que le quita la fe, que le quita la seguridad en Cristo, que no le permite tener plenitud en Cristo Jesús. Y cuando usted piensa o alguien piensa, ¿cómo puede ser que aquel mundano prospera mucho más que yo que soy cristiano? Ahí tiene un enemigo que está haciendo que usted ceda al mal, caiga en el mal. Muchas veces estos enemigos nos quitan el gozo, nos quitan la salud, nos quitan horas de sueño, nos quitan la alegría, nos quitan la fe. Porque son tantos los problemas, los enemigos que nos rodean, que hasta muchos pierden la fe. Y cuando caemos en eso, entonces el mal nos está venciendo a nosotros. Acuérdense que por ser hijos de Dios, tener la gracia, el favor, la bondad, la autoridad, tenemos lo necesario para con el bien vencer el mal. Pero aún creyentes, sabiendo que todo eso está dentro suyo, lo que hacen es ceder al mal, ser vencidos por el mal, sumarse a la corriente del mundo. Creen que lo que están haciendo, después pedirán perdón al Señor y en su infinita misericordia, tal vez el Señor perdone.
Pero muchas veces cedemos al mal, cuando tenemos que hacer exactamente lo opuesto, lo contrario, porque así nos enseña el Señor. Y no solamente porque está escrito, sino que cuando lo vamos a hacer, tenemos al Espíritu Santo que nos dice, no, eso está mal, no lo hagas, no cedas, no des un paso atrás, no regales 1 milímetro. Esto muchas veces sucede. No tenemos que tomar oscuridad para vencer la oscuridad. No tenemos que tomar venganza para vencer la venganza, no tenemos que traicionar para vencer la traición. Al contrario, esto tiene que ser distinto, de una forma diferente. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos da la fuerza necesaria. Ya nos ha dado la autoridad, la gracia, el favor, lo que usted necesite para vencer, lo tiene. Desde que hizo su oración de fe, tiene lo necesario para vencer todos los días. Por eso la Escritura dice que el Señor nos llevará de victoria en victoria. Porque Él da por descontado que esas batallas que preceden a la victoria ya fueron ganadas. Por eso no las menciona. Porque le ha dado lo necesario. Nadie mejor que Dios sabe lo que usted tiene para vencer. Porque Él se lo dio y es suyo. El problema no es que no se lo haya dado. El problema es que muchas veces no lo activamos para poder vencer. Y nos dejamos arrastrar por el mal. En vez de empoderarnos y tomar lo que Dios nos ha dado, la misericordia, la compasión, el poder, para hacer el bien, corremos con la misma moneda y actuamos de la misma forma que actúa el mundo. Para vencer el rechazo, usa la empatía. Para vencer el odio, usa el amor, no el odio. Esas son nuestras armas. Dios nos la ha dado. Nos ha capacitado con lo necesario. Y muchas veces nos dejamos vencer por el mal. Aquel cayó, el mundo lo condena, nosotros también lo condenamos. Aquel fracasó, el mundo lo condena, nosotros también lo condenamos. Mire, supe de muchas personas que cuando vieron a su hermano caído, lejos de levantarlo, lo han pisoteado. Si está ahí es porque pecó. Si cayó es porque no anduvo en los lineamientos de Dios. No se olviden que cuanto más profundo estábamos, la diestra de nuestro Dios nos rescató. Cuanto más hundidos en el barro y en el cenagoso, Él puso quien nos extendiera su mano. De la misma forma que ese hizo el bien para con nosotros que estábamos en el mal, venció el mal dándonos una mano y no hundiéndonos más. De la misma forma tendríamos que haber hecho nosotros. Por eso cuando tenga oportunidad, hágalo. Tienda la mano a su hermano. Tal vez algún otro le diga, no, pero déjalo porque él se fue, traicionó a la iglesia, a los pastores. Pero con todo, a Dios aún lo sigue amando. Y si Dios lo sigue amando, Él sigue siendo su hermano. Y si no hacemos por nuestros hermanos, ¿por qué vamos a hacer? El versículo 2 dice, perdón, Pablo dijo lo siguiente, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Versión internacional. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. No imiten. En el mismo versículo está, no se dejen vencer por el mal, sino que con el bien venzan el mal. Pero ¿cuál es el versículo número 2? No imiten las costumbres de este mundo, sino más bien permitan que Dios le transforme su manera de pensar, que renueve su entendimiento. Nosotros los creyentes fuimos llamados para rechazar las costumbres del mundo. Muchas veces, aún rechazando las costumbres del mundo, no significa que perdamos la arrogancia, la avaricia, el egoísmo o la maldad. Solamente se pierde cuando el Espíritu Santo nos reeduca la mente. Cuando permitimos que Dios, a través de su Espíritu Santo, eduque nuestra mente. Porque yo puedo levantarme contra las costumbres del mundo, pero cuando me voy de acá sigo pecando tanto como antes de venir acá. Puedo levantarme contra las costumbres del mundo y poner un cartel que diga estoy contra las costumbres del mundo, la maldad de la gente. Pero cuando me vaya de acá sigo siendo tan malo, obro en tanta maldad
o mayor que ellos. No significa solamente levantarme contra las costumbres del mundo, que deje la arrogancia, la soberbia, el egoísmo, la avaricia, el pecado, la codicia. No significa. La única forma que puedo dejar es dejando que Dios transforme mi mente. Como dice la Escritura, que seamos transformados en nuestro entendimiento, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que quiere decir esto? Es que nos reeduque para que podamos rechazar y no sumarnos a la costumbre del mundo. Pero de plano, quitando de nosotros lo que a Dios no le agrada. Conocemos muchos creyentes que aún estando en la iglesia, creyendo al Señor, siguiendo al Señor, aún siguen en su mismo egoísmo del mundo, con su misma arrogancia mundana, con su misma soberbia, que porque son esto, nadie los mire, ni los toque, ni les hable. Pues es necesario ser reeducados por el Espíritu Santo. No solamente levantar la bandera de rechazar las costumbres y los usos del mundo. No solamente condenar lo que hace el mundo. No ponerlo del lado de juez o jurado para dar sentencia sobre la maldad que hace la gente. Sino que tenemos que permitir que Dios nos trate de una forma diferente, obre en nuestra forma de pensar. Entonces conoceremos la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No antes de ser transformado en nuestro entendimiento. Por eso le digo que el mundo no entiende cómo nosotros podemos hacer el bien cuando el mundo nos paga con mal. Tal vez nosotros lo podemos entender porque Dios transformó nuestra cabeza. Nos sacó de pensar como pensábamos y nos puso en el lugar que Él quiere que pensemos y las cosas que Él quiere que hagamos. De esto se trata. Si le ha dado libertad para que lo haga, usted puede entender cuando uno llora, usted puede llorar con él. Y cuando su hermano se ríe, puede reírse con él. Si usted lo ha entendido y ha permitido que Dios transforme su entendimiento, vuestra manera de pensar, dice la Escritura, la Reina Valera del 60, entonces podemos entender que el mal no me puede vencer. Yo tengo lo suficiente para poder vencer el mal con el bien. Yo puedo hacer cosas diferentes. Puedo marcar vidas a bendición, aunque esa vida me rechace o no entienda lo que estoy haciendo. Puede venir algún, como me ha pasado, me han llamado afuera de mi trabajo y me han dicho personas que adoran a otros dioses. Y me he sentado en el auto y he orado por ellos. Y le he dicho, quiero orar por vos. Y me han dicho, sí, necesito. Si no estuviera Cristo en mi corazón, le hubiera dicho, anda a buscar a tus dioses, que ellos te van a bendecir. Entonces, ¿qué diferencia estaría marcando? ¿Qué cosa distinta estaría haciendo que no haga el mundo? ¿Lo hubiera entregado a su suerte o a su desgracia solamente por no contaminarme con el seguidor de otros dioses? Pero me senté allí, digo, oro por, y oré por él. ¿Qué hice? Marqué diferencia. ¿Podría haber pagado el mal con mal? Sí, tal vez sí. Pero tomé la mejor opción. De hecho, la única opción. De pagar bien. De pagar al mal con el bien. De no dejarme vencer por lo que pienso, por mi creencia, por lo que creo, por mi fe. Y hacer lo que Dios me llamó a hacer en ese momento. El tema es dar vuelta todo lo que hemos aprendido hasta antes de conocer a Cristo. Es poner en obra la voluntad de Dios. Porque hacer más de lo mismo, el mundo está lleno. Lleno. Usted puede ir a donde quiera que sea y usted va a encontrar gente que hace maldad. Hay vecinos que hacen maldad, hay familiares, hay parientes, hay compañeros de trabajo, siempre están haciendo maldad y pensando, maquinando maldad. O usted se suma y suelta en pila. Usted se deja ser transformado por el Espíritu Santo y marca diferencia. No significa que el mundo le va a palmear el hombro, le va a felicitar, tal vez más lo rechacen, porque no pueden entender lo que usted hace. Pero más allá de lo que haga el mundo, lo que piense la gente, piense lo que piensa Dios. ¿Cómo Dios lo ve en ese momento? Por eso Pablo dijo,
Permítanse ser transformados por Dios en vuestra manera de entender. Su entendimiento sea transformado para que puedan entender la perfecta voluntad de Dios. El mundo no lo hace porque no entiende la voluntad de Dios. Nosotros tendríamos que hacerlo porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. No se deje vencer por el mal. Ponga su mejor esfuerzo. Ponga toda su fe. De hecho, vencer el mal con el bien es un paso de fe. Porque todos tenemos la tendencia de pagar con la misma moneda. Nos sale el instinto, vio el carácter, es innato, es natural. Cuando lo atacan, usted dice, yo me voy a defender y tiene que hacerlo. Porque es eso lo que tenemos. Somos humanos. Por eso es un paso de fe lo que tenemos que hacer. Hacer totalmente distinto a lo que hace, lo que piensa el mundo. Sí, nos van a rechazar, muchas veces nos van a dejar a un lado, muchas veces no, te juntes con aquel, déjalo quieto, aquel cosa. Pero siempre piense que haciendo eso es a Dios a quien está agradando, no al hombre. Si quisiéramos agradar al hombre o a la sociedad, primero, no estaríamos aquí. Segundo, no estaríamos en los lineamientos de Dios, estaríamos haciendo cualquier otra cosa. Pero es a Dios a quien tenemos que agradar, es a Él. Por eso, esté donde esté, vaya donde vaya, haga lo que haga, no se deje vencer por el mal. Porque si hay algo que está lleno el mundo es de maldad. Rechace la maldad y vence ese mal con el bien. Haga totalmente lo contrario a lo que hacen las personas del mundo. Hagan otra cosa, sea distinto. Esfuércese para subir a un próximo nivel. No para ver al mundo de arriba, sino para tratar de que no contaminarse con ellos. Y dejar bien visto que usted está marcando la diferencia, no porque sea hiper, archi, mega ungido, sino porque simplemente es hijo de Dios. Y eso es el cumplimiento de la palabra del Señor. Rechazar las costumbres del mundo muchas veces nos traerá problemas, incluso en la misma familia. Pero estoy seguro que está allanando el camino para el cielo. Está allanando nuestro camino para la salvación. Hacer la voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios, está allanando nuestro camino al cielo. Acuérdese de esto. ¿Está ahí? ¿No se fue? Nuestro rechazo a formar parte del mundo debe ir más allá del nivel conducta o costumbre. Tenemos que llegar al nivel de ser transformados conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que tome represalias, sino que se esfuercen en hacer el bien. Jesús nos dio el mayor ejemplo de responder en el amor y orar por los enemigos. Cuando siga su ejemplo, entonces, se destacará porque es la única forma de poder marcar diferencia. Seguir los pasos de Jesús. Amado Dios y Padre, queremos bendecir tu nombre. Queremos darte toda la alabanza y la gloria a ti porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Queremos reconocer tu grandeza sobre nuestra vida, tu amor y tu infinita misericordia, Dios. Queremos, Señor, Dios mío, en esta hora, Padre, poner todo lo que somos delante de tu altar y pedir que tu bendición nos alcance, que ese favor, gracia, esa bondad, comience, Señor, a llenar nuestro corazón, nuestra vida, Dios. Queremos pedirte en esta hora, Señor, Dios mío, y esta ha sido mi oración, que podamos ser distintos, diferentes. Tal vez cuando salgamos de acá, algunos se olvidarán del mensaje y seguirán tan vengativos, mundanos. Pero bueno, Señor, los que estamos aquí tenemos tu palabra en nuestro corazón. Y eso no significa que no nos lleve mayor esfuerzo ponerla por obra, al contrario. Tendríamos que esforzarnos todos los días para tratar de ponerla por obra, porque ahí está la bendición. No solamente oidor, sino hacedor de tu palabra y de tu mensaje. Pero Señor, Dios mío, en esta hora quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, Dios mío. Si bien la palabra nos bendice, trae avivamiento, visitación, pero también muchas veces nos confronta. Y nos hace, Señor, Dios mío, sentir que cuando no hacemos algo, Señor, que a ti te agrada, enseguida el Espíritu Santo nos llama la atención. Pero Padre, en este tiempo, conociendo tu palabra, y aquí clarito cuando dices en el versículo 21 que no nos dejemos vencer por el mal, al contrario, sino que con el bien venzamos al mal. Que podamos tener esa actitud y esa determinación de aquí en más, Señor. Muchos serán los motivos, sin duda, que nos harán tal vez pensar contrario a tu conocimiento o a tu voluntad o reaccionar de una forma distinta. Pero Señor, Dios mío, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, podemos marcar diferencia en donde estemos. Habrán situaciones críticas, complejas, dolorosas,
Pero igualmente así te pedimos que tú nos fortalezcas y nos dé la fuerza necesaria para poder no solamente enfrentarla, sino actuar de una forma distinta. Tal vez cuando lo hagamos, el mundo no lo esperaba, Señor, pero estamos haciendo lo que a ti te agrada, porque estamos conociendo tu buena, agradable voluntad, Dios mío. Por eso, Padre, te pido en el nombre de Jesús en este momento, que no solamente aquí en este lugar, sino aquellos que nos siguen a través de las redes, Señor, también tengan esta palabra en su corazón y que puedan no solamente escucharla y atesorarla, sino aplicarla en este tiempo, Señor. Porque una de las formas de que el reino corra es predicar tu palabra, es llevar el evangelio a todas partes, pero también es accionar, es tener acciones conforme a tu voluntad que marquen una diferencia, que sean distintos a la moneda corriente del mundo, Señor. Que podamos, Señor, Dios mío, dejar huella profunda en el corazón de aquellos que nos vean, que nos conozcan, que sepan de nosotros, no por lo bueno que podamos hacer, no por, Señor, por el éxito, sino porque hemos aprendido en tu palabra a no ser vencidos por el mal, a no sumarnos a la corriente del mundo, a rechazar las costumbres, sino también seamos conocidos, Señor, por hacer lo que a ti te agrada, lo que a nuestro entender a través de tu palabra es lo correcto. Y es, Señor, perdonar al que nos ofendió, es, Señor, Dios mío, es ayudar a aquel que está caído, levantar al caído, es no gozarnos del fracaso de los otros, es alegrarnos aunque nosotros nos quedemos en el mismo nivel, pero nuestro hermano suba al nivel siguiente, Dios. Ayúdanos en este tiempo a marcar diferencia por ese lado también, Padre. Hemos marcado diferencia y marcado vidas a bendición de muchas formas, Señor. Hablando, Señor, llevando la palabra, un buen consejo. Pero, Señor, ayúdanos también a marcar diferencia de esta forma, Padre. No pagar con la misma moneda que paga el mundo. No reaccionar, Señor, Dios mío, de la misma forma que lo hace el mundo. No pelear sucio como es común del mundo, sino que obrar conforme tu voluntad para marcar vidas a bendición. Para no ser recordados como grandes exitosos, pero tal vez sí, por alguien que intentó marcar diferencia, Dios. Y para no ser recordado como lo normal, como lo ordinario del mundo, Padre, sin subidas ni bajadas, al contrario. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra en tu santo nombre, que podamos siempre ser distintos. No por la apariencia, no por lo que tenemos, no por lo que podamos dar, sino por hacer solamente tu buena, perfecta y agradable voluntad aquí en la tierra. El mundo no lo entenderá, Dios. Las personas que no te conocen, no te han rechazado siempre, tal vez nos ignoren porque no te entenderán o no nos entenderán. Pero la diferencia es que Cristo está en nuestro corazón y queremos marcar diferencia. Y esa es una buena arma que tenemos. Ese es un buen principio que tenemos, Señor. Por eso ayúdanos en este tiempo, Dios. Dice la Escritura que por aumentar la maldad el amor de muchos se enfriará. Y la maldad ya ha aumentado, Dios. Hay maldad por todas partes, Dios. Por todo el planeta hay maldad, Señor. Y se suma y se aumenta cada día, día a día, los intereses de las naciones, las sociedades corruptas, la degeneración de los géneros. Todo aquello que es contrario al conocimiento de Dios, eso es lo que aumenta en este mundo, Dios. Que nosotros, los hijos de Dios creyentes, no nos sumemos a esa corriente, Señor. Ayúdanos. Ni en palabra ni en acciones. Ni en pensamiento, ni en decisiones, ni en determinaciones. Que no nos sumemos a ninguna corriente del mundo, Dios, porque esto es aumento de la maldad. Sino que tú nos ayudes a cuidar el amor que tenemos por ti para que no se enfríe, al contrario. Y que podamos marcar diferencia, Padre, no dejándonos vencer por el mal, sino que con el bien vencer ese mal, Dios. Llorar con el que llora, reír con el que se ríe, ayudar a aquel que tiene necesidad, Dios mío, y hacer por sobre todas las cosas tu voluntad en el poderoso nombre de Jesús. Hoy estamos aquí pidiéndote ayuda, Dios, más que tu bendición, pidiendo tu ayuda, para que nos enseñes y nos capacites a caminar de aquí en más en este mundo que cada día es más crítico y más complejo, en esta sociedad que cada día que pasa es más corrupta. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, gracias, te bendecimos y te honramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.